vamos a estar, Dios mediante, terminando esta serie de la soberanía de Dios con la cuarta clase, que es la soberanía de Dios sobre el ministerio. Amén. Todo esto ha sido parte de un plan perfecto de parte del Señor, en que estamos enseñando los dones del Espíritu Santo, pero antes de pasar a los siguientes tres dones, que son los dones de operación, que son las sanidades divinas, los milagros y el don de fe, tenemos como iglesia que comprender correctamente lo que es la soberanía de Dios. Y vamos a buscar en la palabra, Job capítulo 12, versículo 10. Job capítulo 12, versículo 10. Este es el momento donde Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Puedes subírmelo un tincitico más? Gloria a Dios, aleluya. Ahí está, sí, para no tener que forzar, para yo bajar. Job capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra de Dios a la letra: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Amén. Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias en este día que me permite, Señor, poder servirte estando aquí, Señor, también en el púlpito. Y te ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hables a tu iglesia, que no sea mi palabra sino tu palabra, ni siquiera mi voz sino tu voz, Señor. Instrumento tuyo soy, dependo de ti, papá. En el nombre de Jesús te ruego que todo lo que se oponga, Señor, a tu palabra sea reprendido, atado, echado fuera en el nombre de Jesús, y que tu iglesia sea muy bendecida. En el nombre de Jesús te damos las gracias y decimos amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Bueno, la soberanía de Dios sobre el ministerio. A día de hoy hemos visto la soberanía sobre toda su creación, la soberanía sobre toda vida y muerte. Y aprendimos algo bien importante la semana pasada, cuando decimos que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Que Dios hace lo que quiera, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es un principio espiritual bien importante que usted debe tener siempre, siempre, siempre presente para que pueda vivir descansadamente su vida cristiana. Bendito sea el Señor. Si usted ve la convulsión de estos tiempos, ciertamente lo que se está viviendo hoy en día mundialmente es la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿cómo un Dios tan bueno permite cosas tan malas? El Dios bueno está dando al hombre pecador oportunidad de arrepentimiento. Pero el Dios bueno advirtió desde antes que llegaran estos tiempos que estos tiempos vendrían. El por qué, la separación del hombre de Dios, el pecado. El hombre amó más las tinieblas que la luz de Dios. ¿Por qué hay guerras? Lo describe el Señor en el libro de Santiago. Por el corazón del hombre. ¿Por qué hay pleitos? Por el corazón del hombre.
¿Por qué hay divorcios? Por el corazón del hombre. ¿Por qué hay niños abortados? Por el corazón del hombre. ¿Por qué hay robos? ¿Por qué se amotinan la gente? Por el corazón del hombre. Un corazón apartado de Dios que no quiere saber nada de Dios y se envanece, se ponen, como dije una vez y muchos se impresionaron, se ponen estúpidos. Porque la palabra dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Y qué cosa es un necio? Sino alguien con la cabeza dura. Una cerviz dura, una cabeza dura, una cabeza tonta. ¿Eh? Terco, obstinado. Entonces, perdón. Ajá. Se movió, yo no me la perdí. Entonces, Job, que Dios en su voluntad, Dios permite que Job pase por un proceso. Porque no me vayan a decir que cuando usted lee el libro de Job, usted ve un libro hermoso, ¿no? El libro de Job, a mi propio parecer, quizás no al suyo, pero al mío, yo tengo temor de Dios cuando leo el libro de Job. Porque a Job, Dios en su voluntad permitió que le fuese quitado todo. Job oraba por sus hijos, hacía sacrificio por sus hijos. Y eso no le sirvió para que sus hijos no pereciesen. Bendito sea el Señor. Porque tenemos que entender que el plan de Dios está por encima de nuestro propio plan. El plan de Dios está por encima de nuestro propio interés. El plan de Dios está por encima. Y lo que voy a decir, Dios tenga temor, Dios tenga misericordia de todos nosotros y nosotros tengamos temor de Dios. Cuando dije Dios tenga temor es porque me mezclé las palabras ahí. Dios tenga misericordia de nosotros. El plan de Dios está por encima incluso hasta de nuestro propio bienestar corporal. Porque Dios, para usar a Pablo, lo terminó permitiendo que estuviese preso hasta el final de su vida. Y las cartas paulinas que leemos hoy en la Biblia es el resultado de un hombre que vivió en prisión hasta el día de su muerte. Un hombre que cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque verdaderamente estaba pasando un momento de calvario. No el calvario para salvación que sufrió nuestro Señor, porque ese solamente hubo uno. Pero ciertamente en la vida cristiana se pasan momentos fuertes, momentos que son calvarios para nuestra vida, momentos que son torturantes, momentos que son duros. Y el Señor Jesús, que dijo a su iglesia, imposible es que no vengan tropiezos, también dijo, el que quiera ser mi discípulo va a tener que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, a ver, repítalo conmigo como un ejercicio, negarme a mí mismo. Diga, negarme a mí mismo. ¿Qué cosa es negarse a sí mismo? Sino no hacer lo que yo quiero hacer. Porque hay una oposición entre la carne y el espíritu. Hay una oposición. Y Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar la cruz, o sea, vivir en el espíritu y no en la carne. Por lo tanto, la vida cristiana, al componerse de momentos fuertes, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir
al Señor. Ahora, tenemos que entender qué cosa es tomar la cruz, porque voy a hablar de la soberanía de Dios sobre el ministerio. ¿Qué cosa es tomar la cruz? Amados, para entender correctamente lo que es tomar la cruz, tenemos que mirar a quien tomó la cruz. Cuando Jesús tomó la cruz, ¿qué hizo con la cruz? ¿Paseaba con la cruz? ¿Caminaba y paraba en un barcito, ponía la cruz en la esquinita ahí y entraba a tomarse un refresquito? No, Jesús fue prisionero del imperio romano. La cruz le fue impuesta para ir a morir. Por lo tanto, cuando Jesús dice que si queremos ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que tomar la cruz, tenemos que ser prisioneros de Dios. Yo sé que usted ya esta palabrita a los apóstoles y a la iglesita esta media rara que se está levantando por ahí, que el Señor reprenda, una iglesia falsa, no le gusta que le digan que somos esclavos, pero Pablo dijo que él era doulo de Cristo. Y doulo significa esclavo. Doulo significa esclavo. Por lo tanto, la verdadera iglesia, los que se consideran y han sido hechos siervos de Dios, saben que son esclavos. Le es impuesta la cruz, que es tipo del evangelio y las pruebas que se sufren a causa del evangelio. Y la cruz no era para llevarla y dejarla en un barcito para entrar a tomar un refresco. Era llevándola impuesta sin opción hasta el momento de la muerte. Por eso Jesús dice que va a ser salvo el que persevere hasta el final. Amén, amén. Bendito sea el Señor. O sea, que tú tienes la opción de negar la cruz. Pero el que se vuelve atrás no agradará el alma del Señor. No agradará al Señor. Bendito sea Dios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender que el Dios soberano, a aquellos que Él llama, les impone la cruz. Por lo tanto, usted tiene que llevar la cruz, que es, ¿qué cosa? Las penas a causa del Evangelio. Y no vaya a decirme usted que para usted el Evangelio es una fiesta. Nos gozamos, como dice en las pruebas, en medio de las pruebas. Y las pruebas lo que van a producir en nosotros son frutos de paciencia. ¿Para qué es la paciencia? Para aprender a vencerla y seguir aguantando hasta que el Señor venga. Pero a mí no me conviene un evangelio así. Me conviene más un evangelio que sea más light, más Pepsi-Cola, más Coca-Cola. No este evangelio de persecución y muerte que usted está predicando, un evangelio de dolor. Yo vine aquí para que me dijeran cositas lindas. Te metiste en la iglesia equivocada. La iglesia, por causa de Cristo, va a ser vituperada. Y usted tiene que estar preparado para no soltar la cruz en el momento del vituperio. Llevar las cargas. Llevar las cargas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Perdonar al que te humilla, bendecir al que te maldice, ofrecer la otra mejilla. Bendito sea el Señor. Como cordero, no hay mejor descripción que esta. El Señor, como cordero, fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. O sea que mientras le hacían, Él callaba, y eso que nos enseña a confiar
en el Señor y a no reaccionar en la carne cuando nos hagan. Bendito sea el Señor. Porque Dios permitirá que se levanten esos enemigos en contra de tu vida. Porque si al Señor se le levantaron y le dijeron que por Belcebú él echaba fuera a los demonios, escucha la blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemaron al Espíritu Santo delante del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Ay, Padre Santo. Y si eso lo hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán? ¿Qué no harán con las ramas? Si eso lo hicieron con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? Si eso lo hicieron con la cabeza, ¿qué no harán con el cuerpo? Si eso lo hicieron con el Señor, ¿qué no harán contigo? Bendito sea el Señor. Bendito. Pero esa escuela no se quedó ahí, porque luego vienen otras pruebas, pero te ayuda y sabes cómo poder ayudar a los que están pasando luego por una situación similar. Ahora, tenemos que ir al diseño de Dios, porque para entender la soberanía de Dios sobre el ministerio, tenemos que ver rápidamente el diseño de Dios. Génesis 2:17. Y vamos a compararlo con Génesis 3:4. Génesis 2:17 con Génesis 3, capítulo 3, versículo 4. En el Dios 17, el Señor le manda al hombre una cosa. O sea, Dios da una orden. En Génesis 2:17, Dios da una orden. ¿Cuál es la orden? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dijo? No comerás. Porque el día de que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Dios da una orden. En el capítulo 3, en el versículo 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Aquí ponemos al diablo. Al diablo mintiendo. ¿Y cuál fue la mentira del diablo? Oponte a la orden. La mentira del diablo, ¿cuál fue? Oponte a la orden. Y esta comparación entre estos dos pasajes es bien importante, porque el Dios soberano, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, da órdenes, pero el diablo en rebeldía se va a oponer a la orden. ¿Cómo podemos aplicar y cómo podemos entender esto? Amado, el diablo va a tratar de engañar a los escogidos de Dios para que ellos desobedezcan la orden. ¿Quién, y voy a hablar de una manera bien sencilla, quién te ayuda a faltar a la iglesia? ¿Quién te incita a faltar? ¿Por qué? ¿Cuál es la orden? ¿Qué dijo el Señor? No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y más sabiendo que aún los días malos están cerca. Esa es la orden.
¿Quién te ayuda a faltar? ¿Quién te inspira a faltar? ¿Quién te inspira a llegar tarde? ¿Quién te inspira? ¿Quién trabaja con la carne? ¿Quién incita a la carne? ¿Quién pone en ti el deseo de no estar en la casa de Dios? ¿Por qué? Porque el diablo se va a oponer a la orden de Dios. El Señor dice, no fornicarás. El que mire a una mujer ya adulteró con ella en tu corazón. ¿Quién incita tus ojos? Porque el diablo no es omnisciente. Para él conocer tu debilidad, tiene que descubrir tu concupiscencia. El diablo no es omnipresente, no es que va a estar al mismo tiempo tentando a este, al otro, en todas partes. El diablo no es omnipresente. O sea, son demonios, es un ejército organizado. ¿Qué o cuál es el demonio que está trabajando en tu vida? Y usted va a decir, el Señor reprenda, para allá, pastor, crucita raya contra todo eso. Amado, hay una batalla espiritual. El reino de las tinieblas está combatiendo contra usted que pertenece al reino de Dios. Y sabe que el día del culto, o sabe qué cosa hacer en su cuerpecito, cómo batallar en contra de sus miembros para hacer que usted le mire a una mujer y desobedezca la orden. O deje de orar y desobedezca la orden. Porque la orden está dada, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y claro, el diablo viene con sus mentiras. Y sí, vamos a hacerte un religioso de la oración. No vamos a incluir al Espíritu de Dios en esto. Entonces, te hace cumplir una orden parcialmente. Y militarmente, cuando se te da una orden y no la cumples a cabalidad, ¿qué pasa? Eres sancionado porque no cumpliste la orden. Entonces, Dios, en el bemá de Cristo, en el tribunal de Cristo, van a haber cristianos sancionados. La Biblia dice, avergonzados. ¿Por qué no están cumpliendo correctamente la orden? Voy a decir una cosita y no quiero que se me ponga nadie bravo, sobre todo los que cantan. Y voy a hablar, ¿me dan permiso para hablar, licencia para ser transparente y sincero? ¿Me la dan? Ok, no se me pongan bravos luego, desde ahora ya les pedí permiso. Los que cantan en nuestra iglesia, ¿se le van gallos o están afinados? Se le van gallos, no toman el tono. ¿Y por qué Dios tiene en la iglesia cantando personas desafinadas? Porque los afinados están en esta área en vez de estar aquí. Porque los afinados no están cantando. Entonces, si tú dejas la corona, Dios se la da a otro. Y si el desafinado le dijo, heme aquí, Señor, empezó a cumplir la orden. Pero el que está aquí, Dios le va a pedir cuenta, porque Dios le dio 10 minas, 5 minas y 1 mina a los siervos. Y si tú haces como el que le entregó una sola mina, escondiéndola en la tierra para que nadie se la robe, Dios le va a quitar la mina a ese siervo, a ese mal siervo, y se la va a dar al que tiene más. Así que imagínense que el desafinado se va a llevar la bendición que tenía el afinado. Porque Dios se la va a quitar, el dueño, el que recoge sin haber sembrado, se la va a quitar y se la va a dar al que le creyó y le sirvió. Bendito sea el Señor. Y desde ahora le pido perdón a todo el mundo, que no se me pongan bravos,
pero no puedo callarme esta verdad. ¿De qué te sirve tener dones preciosos y hermosos y estar siendo un bueno para nada en la casa de Dios? No, Dios te hizo un llamado y tú lo que estás haciendo es obedeciendo al diablo y no a Dios. Y me lo demuestras con tu testimonio cuando no estás cumpliendo la orden que Dios te dio. Bendito sea el Señor. Y aquí lo voy a dejar a buen entendedor, con pocas palabras basta. Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Dónde están los preciosos cantores, verdad? ¿Dónde están cuando Dios permitió que se levanten los que no saben cantar? Pero es que Dios no quiere profesionales, quiere siervos que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que estos le adoren. Amado, comprenda una cosa: Dios ha determinado el tiempo del hombre. Dios, como soberano, determina tu tiempo. Dios determina tu tiempo. Hay un rey en Segunda de Reyes al que Dios le manda al profeta Isaías a decirle: Ezequías, tu tiempo se terminó. Y ahí el rey se tira en oración, en ruego, en clamor: ay, Dios mío, ten misericordia. Y cuando Isaías iba saliendo por el portal, Dios le dijo: vuelve y dile que le voy a añadir años de vida, porque Dios quiso escuchar su oración, tuvo misericordia de él. Y ahí volvió Isaías y le dijo: mira, el Señor me mandó decirte ahora, después de haberte dicho hace unos minutos esta profecía, me dijo: vuelve y dile que le he añadido 15 años más. ¿Y cómo yo voy a saber esto? A ver, dime algo que sea imposible. Y Dios hizo un milagro. Que la sombra, el reloj de sol, la sombra, retrocediera 15 grados hacia atrás. Lo normal es que avance, ¿verdad? Lo anormal es que retroceda, es imposible, ¿verdad? Bueno, Dios hizo que la rotación de la Tierra cambiase y la sombra virase hacia atrás. O sea que la Tierra iba en este sentido de rotación y Dios hizo que la Tierra hiciera esto y volviese entonces a su ciclo normal, sin haber un solo terremoto en todo el planeta. Porque si el planeta cambiase voluntariamente su rotación, habría un desastre. Pero sin embargo, se detuvo el planeta, rotó hacia atrás y continuó la rotación normal de la Tierra. La Biblia describe este milagro poderosísimo que sucedió para Dios probarle a un rey que le había añadido 15 años más de vida. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué Dios hace? Lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, Él ha determinado el tiempo del hombre. ¿Y qué fue? ¿Y cómo se ve esta determinación? Génesis 18. Cuando Dios dice: voy a terminar, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Quiero leer el versículo, no quiero decirlo solamente de memoria, quiero leerlo. Versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y así lo sabré. Dios estaba hablando de la destrucción de la ciudad.
a causa de la oración que había en contra de esta ciudad. Verdaderamente yo pregunto, ¿quién estaba clamando? ¿Quién estaba clamando por lo que estaba pasando en Sodoma y en Gomorra? Abraham no era. Abraham es el sujeto con el que Dios habla para decirle lo que iba a hacer, porque Dios, cuando va a hacer algo, habla con sus siervos los profetas. Y Abraham toma esta posición profética, y Abraham comienza a interceder por si hubiera algún justo en la ciudad. Pero es que Dios habla que había un clamor que había subido hasta su trono, quejándose de la condición de la ciudad y de los que moraban en esta ciudad. ¿Quién era el que estaba orando así? Yo pienso, esto es una cosechita mía, que haya sido Lot y su familia, porque ciertamente fue el único al que fue visitado, le fue recibido la visitación de los ángeles, fue el único que fue sacado de la ciudad junto con sus hijas. Por lo tanto, imagino que era Lot el que estaba clamando al Señor a causa de las depravaciones que estaban ocurriendo en la ciudad. Haciendo un paréntesis, esto muestra algo tan escatológico como el clamor que nosotros hacemos al Señor. Señor, mira cómo está la situación. Si usted no clama así, yo oro así para que usted sepa. Señor, mira cómo está la sociedad. Señor, mira cómo están los gobiernos. Señor, mira cómo está el homosexualismo. Señor, mira todo esto. Señor, qué cochinada. Señor, mira la basura. Señor, ¿hasta cuándo, Padre? Señor, ten misericordia. Y ese clamor está llegando al trono de Dios, y ya va a llegar el momento en el que el Señor va a tomar por esas oraciones y va a derramar las copas de su ira. Y como Sodoma y Gomorra fue destruida, es tipo Sodoma y Gomorra, es tipo de la sociedad actual, y Lot y su familia es tipo de la iglesia, que van a ser libertados como en un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago que va del oriente así enviará Dios sus ángeles a recoger en los cuatro vientos a sus escogidos. Bendito sea el Señor. Y hay que tener en cuenta la mujer de Lot, la iglesia que está tibia, porque la mujer de Lot miró hacia atrás, desobedeciendo la orden que había recibido. No miren hacia atrás. Pero había una orden, ¿y qué hizo ella? Miró hacia atrás. ¿Y en qué se convirtió? En una estatua de sal, en algo inanimado, en algo que no tiene vida. Bendito sea el Señor. Algo inmóvil. Bendito sea Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Dios determinó el tiempo de los hombres de esa ciudad. Determinó el tiempo de esa ciudad. ¿Cuántas ciudades han pasado, han dejado de ser, han dejado de existir? Hay leyes que van a determinar la vida y la muerte. Leyes que van a determinar, y las puso Dios, que van a determinar la vida y la muerte. Éxodo capítulo 21, versículo 12. Éxodo capítulo 21, versículo 12. El Señor dio leyes contra los actos de violencia. ¿Cuál es lo que el Señor dijo? El principal mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se van a resumir en ese mandamiento. Bueno, en la ley de amar al prójimo, el Señor en Éxodo 21:12
Éxodo 21:12 dice, el que hiriere a alguno, él morirá. El que hiriere a alguno haciéndole así, morir, él morirá. O sea, el que mate a uno va a morir. Una pena de muerte a causa de matar. Bendito sea el Señor. Versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Morirá. Atención para los hijos. El que quiera vivir, honre a su padre, honre a su madre, cuide a su padre, cuide a su madre. No maltrate a su padre, no maltrate a su madre. Versículo 17. El que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Morirá. Así que tenemos el versículo 12, versículo 15 y 17. Bendito sea el Señor. Hablando acerca de leyes que van a influir sobre la vida y sobre la muerte. Muchos hijos han muerto hoy en día por desobediencia a sus padres. Sus padres les dicen, no hagas esto. El hijo cabezón lo hace y termina muriendo. Los padres sufren, el hijo termina muriendo. ¿Por qué? Por su desobediencia, por no obedecer a su padre y a su madre. Terminó muriendo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Capítulo 22, versículo 19. Veintidós, 19. Dice la palabra, cualquiera que cohabitare con bestia, ¿qué dice? Morirá. O sea, lo que les gusta hacer a algunos hombres, el cuento de la chiva, el cuento de la yegua, tener relaciones sexuales con animales, con gallinas, con todo tipo de animalitos, el Señor dice, hay muerte para los que violen esta ley. Y usted dirá, bueno, eso son leyes para Israel en el antiguo pacto. Ah, significa que ahora en la gracia usted se puede tener relaciones sexuales con un caballo, con una yegua. No, son abominaciones delante de Dios que van a traer la muerte. Levíticos capítulo 20, versículo 9. Perdone usted que yo vaya así lentecito, pero es que quiero que usted entienda bien. Levíticos 20, capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y yo le animo que no solamente se quede, sino que lea todo este capítulo para que pueda entender un poco más acerca de estas leyes que el Señor da sobre la vida y sobre la muerte. ¿Y por qué yo vuelvo a hablar sobre la vida y sobre la muerte si estamos hablando del ministerio? Porque el ministro de Dios no puede caer en estas abominaciones. El ministro de Dios tiene que ser santo porque el que nos llamó es santo. Versículo 7 del mismo capítulo 20. Santificaos pues, sed santos, porque yo Jehová
soy vuestro Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. Dios tiene el poder para dar la vida, para dar la muerte. Ahora, entendiendo esto, tenemos que comprender que el Dios nuestro Dios, el único Dios que tiene el poder para dar vida y para dar muerte, es el que escoge, y el que llama. Escoge y llama. Ese es el Dios nuestro. ¿Voy bien? ¿No? ¿Quito la vez? Aquí ya. Llama. Escoge. Aquí. Aquí está. Ya. Gracias. Gracias. Yo necesito ayuda ahí. Gracias. Es el que escoge y llama. Nuestro Dios es el que escoge y llama. Bendito sea Dios Todopoderoso. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Hechos capítulo 13 del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios. Entonces, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y comienza a dar el listado de los que estaban presentes. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Qué listica más interesante, ¿verdad? Ministrando estos al Señor significa dando el culto, porque la palabra original es liturgios, que significa liturgia, o sea, culto, lo que hacemos para adorar al Señor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bendito sea el Señor. Hay varias cositas que tenemos que aprender acá y es bien importante. Escogió a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, causante de muchas muertes en las filas del pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo dijo: voy a usarlo a él. Ciertamente el que menos yo como humano hubiera escogido era a Saulo. Pero Dios es el que escoge con G y llama. Por lo tanto, escogió a quien él quiso. O sea que Dios, como soberano, escoge sus instrumentos. Oh my God, that's happened when you speak English and Spanish and the both time. Dios escoge sus instrumentos. Ahora se estaba bromeando. Ay, Señor. Escoge sus instrumentos.
¿Cuándo escogió Dios a Saulo? Aquí. Aquí lo llamó. ¿Cuándo lo escogió? Capítulo 9, versículo 15. Hechos 9, 15. Bendito sea el Señor. Dios habla con Ananías y le dice, ve y ora por Saulo, porque el encuentro que tuvo Saulo con Cristo quedó ciego. Y Dios habla, se le revela a un siervo llamado Ananías y lo manda a orar por Saulo para que reciba la vista. Ananías dice, no, ese hombre mata a cristianos, no voy a ir. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. O sea que mientras Saulo estaba matando cristianos, Dios decía, este es mi instrumento escogido. O sea que esos cristianos que fueron martirizados por Saulo forman parte de los mártires que ahora mismo están en el cielo con su recompensa. Bendito sea el Señor. Muertos a manos de un hombre que Dios en su plan perfecto iba a convertirse en un siervo, en un apóstol y en uno de los más importantes en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Dios es poderoso, ¿verdad? Dios es poderoso. Y le dijo, ve porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bendito sea el Señor. O sea que Dios escoge sus instrumentos. Y si escoge sus instrumentos, los llama. Los llama. Ciertamente, de una manera testimonial, yo les digo que no entiendo cómo es que Dios se fijó en mí para la obra del ministerio. Usted tampoco va a entender por qué Dios se habrá fijado en ti. Lo cierto es que Dios, en su voluntad, escoge a quien Él quiere, los llama cuando quiere y los usa como Él quiere. Por lo tanto, Dios te escoge a quien Él quiere, los llama cuando quiere y los envía. Y los envía. Hechos 22, 21. Bendito sea el Señor. Pablo es enviado a los gentiles. Hasta este momento no había sido enviado. Estaba predicando en la región israelí, ahí, judía. Y entonces Pablo es enviado a los gentiles. Y el envío, el Señor le dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En el capítulo 22 ya Pablo estaba desarrollando su ministerio. Ya estaba desarrollando su ministerio a los gentiles. Pero Pablo habla de su conversión, habla de cómo Dios le escogió y cómo Dios le envió. Bendito sea el Señor. Y aquí es como Pablo lo dice. El Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Por lo tanto, Dios te va a escoger cuando Él quiere, como Él quiere. Amén. Te va a llamar al ministerio y te va a enviar a donde Él quiera
hacerlo. Como nota personal, yo soy una persona muy casera. Y cada vez que Dios me hacía un envío a ir a predicar a un lugar distante, solo, de otras personas, ha sido bien fuerte. Y muchos de esos envíos yo iba hasta llorando. Yo decía, Señor, Padre Santo. Una vez me vi en un pueblo sin nadie. Esperaba que al menos algún cristiano me recibiese. Y llegué al pueblo y no había nadie. Un pueblo que está cerca de Triunvirato, un lugar peligroso allá en Matanzas. Y en ese cruce del ferrocarril, un cruce abandonado de cuando los ingenios, recuerdo que había un teléfono. Cuando llego al teléfono, me parece que eso era del siglo pasado, de operadora, operadora. Y decía, aquí no hay opción. ¿Dónde estoy metido? Y yo recuerdo que yo clamo al Señor y le dije, Señor, envía un ángel, porque no sé qué voy a hacer. Y Dios lo hizo. Al momento llegó una señora y me dijo, ¿usted no es de por acá? Dígole, no, yo vengo de La Habana, vengo a predicar en una iglesia que me invitaron. Me dijo, venga conmigo para mi casa. Yo lo voy a hospedar en mi casa. Y si no encuentra la iglesia, usted puede dar un culto en mi casa y predicar ahí en mi casa. Yo le ofrezco todo. Y aquella señora fue llamando a los vecinos. Mira, él vino a predicar. Y empezó a... ¡Ay, Señor! Y yo iba con la maleta atrás de ella. Señor de la gloria, Padre. O sea que Dios, cuando te envía, amado, cuentas con su respaldo. No es que Dios envía y Dios... No, Dios es soberano. Hace lo que quiera, con el que quiere, como quiere hacerlo, cuando quiere hacerlo. Por lo tanto, ¿cuántos quieren ministerio? ¿Cuántos quieren ser usados en la obra del ministerio? Ser llamado al ministerio. Bueno, es Dios quien llama al ministerio. Es Dios quien llama. Pablo dice en Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y mira los detalles que Pablo da. Él se presenta, Pablo, y luego ¿qué dice? Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Siervo de Jesucristo. Pablo se presenta. Yo, Pablo, en la carta, siervo de Jesucristo. O sea, Pablo dice a quién le sirve, a quién le está sirviendo, llamado a ser apóstol. Conocía su ministerio. Pablo dice, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Hay personas que a día de hoy, después de tantos años en el Evangelio, ni siquiera saben cuál es su ministerio ni a qué Dios le está llamado. Hay otros que están ignorando el llamamiento que el Señor le ha dado. ¿Cómo? Estando cómodo, tocando un instrumento, haciendo lo que están haciendo y no quieren oír a lo que Dios les está llamando por el peso de la responsabilidad. Quieren quedarse cómodos y no obedecer al Señor. Ojito con esto que estoy diciendo. Apartado para el Evangelio. Una vida dedicada.
O sea que Pablo habla de su llamamiento y dice, soy un siervo, doulos, esclavo, estoy al servicio de Jesús, conozco cuál es mi ministerio y tengo mi vida dedicada a esto. Pablo no era part-time, ministro de tiempo medio. Pablo era a tiempo completo. Vamos a hablar del tiempo completo, porque hay muchos cristianos que tienen confusión con el tiempo completo. La famosa frase, Dios te llamó a tiempo completo, ¿sirves al Señor a tiempo completo? ¿Qué significa en la jerga cristiana tiempo completo? Según el entendimiento del hombre, el tiempo completo es servir a Dios en la iglesia sin hacer más nada y que te paguen por eso. Eso es lo que muchos definen lo que es tiempo completo. ¿Qué dice la Biblia que es tiempo completo? Vamos a traducirlo. A ver, voy a aplicarlo yo a mí mismo. Alain, siervo de Jesucristo, llamado a ser pastor y evangelista, apartado para el evangelio de Dios. Esto es tiempo completo. El cristiano no puede ser del mundo y de Dios. Pablo, que presenta esta credencial, en cierto momento hacía tiendas. A Pablo no hacía tiendas, hacía tiendas. ¿Y para qué Pablo hacía tiendas? Para ganar dinero y poder comer y no serle gravoso a los demás. Ajá. Entonces Pablo estaba ahí a tiempo parcial. ¿O seguía siendo el apóstol Pablo? O sea que seguía siendo el mismo. Por lo tanto, esta definición de servir a Dios en la iglesia sin hacer más nada y que te paguen por eso, eso no es tiempo completo. Esto es una cosa del hombre. Tiempo completo es servir a Dios desde que naciste de nuevo, tú estás a tiempo completo. A no ser que tú limites tu tiempo. A no ser que tú quieras algo de Dios y algo del mundo. A no ser que no estés convertido verdaderamente. Porque a tiempo completo significa servir a Dios a donde tú estés. Amar a Dios a donde tú estés. Y el Señor te proveerá. Como le proveía a Pablo cuando la iglesia le daba ofrendas para el sustento o cuando hacía tiendas para el sustento. Amén. Bendito sea el Señor. Con esto, rápidamente, quiero hacer entender lo que es el tiempo completo, para que no vengan personas, yo quiero que el Señor me llame a tiempo completo. ¿Qué tú estás diciendo? Ya Dios te llamó, predique el evangelio, sirve, y si tienes que hacer tienda, haz tienda. Si tienes que trabajar, trabaja, y en el trabajo sigue sirviendo al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén, bendito sea el Señor. Qué bueno, qué bueno. Soberanía de Dios, y ya voy a estar terminando, sobre nuestra condición. Sobre nuestra condición. Hay una claridad
que tenía el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15. Ya me está mandando a callar el gallo. Primera de Corintios capítulo 15, pero yo no voy a hacerle caso a ese gallo. Que se convierte ese gallo. Hay una claridad. Acuérdense que Pablo transiciona de ser Saulo a Pablo. Hay una transición de Saulo a Pablo, de perseguidor a perseguido, de grande a pequeño, de dueño según su justicia farisea a siervo. Mira cuál es la transición que Dios quiere para tu vida si tú quieres servir al Señor, de perseguidor a perseguido, de grande a pequeño, de dueño a siervo. Bendito sea el Señor. Porque hay quien le gusta su Saula vida, pero no quiere una vida paulina. Hay quien quiere el reconocimiento humano, ser el dueño, ser el grande, ser el que persigue, el que manda, el que hace, al que le reconocen, el que yo sí. Y se ponen un manto, ay, perdónenme usted, pero a mí me encanta hacer todas estas cosas. Se ponen un manto de humildad. Ay, soy cristiano, ay, amados, ay, sí, gloria a Dios. Pero lo que tienen debajo son los colores llamativos de que soy grande, soy dueño, soy el que manda, soy el que hace. A mí me tienen que reconocer, a mí me tienen amado y Dios está viendo eso. Aunque te pongas el manto, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Amado, Dios está viendo tu corazón. Y Dios sabe cuando eres Saulo, cuando eres Pablo. Y si eres Saulo, tú necesitas un encuentro con Cristo para que dejes de ser el perseguidor y te conviertas en el perseguido. Que dejes de ser el que creas que te lo mereces todo por mi condición. Lo tengo todo, para que seas alguien pequeño, alguien que se humille delante del Señor. Porque a los Saulos Dios no llama, Dios cuando llama los hace Pablo. Y cuando Dios trata con los Saulos, lo primero que hace es un encontronazo que lo deja ciego. Un encontronazo que le quita todo ese vigor mundano. Bendito sea el Señor. Y Pablo se quedó bien clarito, cuando en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea que Pablo estaba con una claridad tremenda. Cuando se paraba delante de los cristianos, Pablo no sentía orgullo. Pablo sentía vergüenza, porque yo perseguí a la iglesia. Soy el más pequeñito. Pablo está diciendo, yo ni siquiera debería haber sido llamado, pero Dios hace lo que quiere. Bendito sea el Señor. Pero cuando Dios te llame, ¿sabe qué he visto yo? Los hombres se llenan de arrogancia. Los hombres se llenan de prepotencia. Y cuando tienen cargos en el ministerio, se ponen grandes, se ponen la corbata bien apretada. Y el que antes te venía, mi hermano, gloria a Dios, aleluya, y te da un abrazo, viene el hermano, gloria a Dios, ahora, y viene y te dice, Dios le bendiga, Dios te bendiga. ¿Dónde está el que te daba un abrazo antes, el que se reía contigo? Ahora porque tienes un cargo, ahora ya te estiraste, volviste a ser Saulo, involucionaste del amor al prójimo, esa característica rara. ¿Sabes qué he visto yo con las personas que se ponen así? Terminan cayendo.
terminan cayendo. Por lo tanto, cuando Dios te llame, que tu amor por tu hermano permanezca intacto. Que tu característica permanezca inmaculada. Que la misma risa que dabas cuando eras un don nadie, la des cuando seas alguien reconocido. Bendito sea el Señor. Para que agrades a Dios en todo. Porque Dios te llamó cuando eras nadie. Cuando eras un Saulo, Dios te llamó. Un Pablo que eres ahora, amado, no cambies tu amor, no cambies tu esencia, no cambies. Lo que tiene que morir en ti es la carne, pero no el amor, no esa coinonía por una actitud falsa, un falso amor. Bendito sea el Señor. Voy a estar terminando con esto. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Bueno, Dios te llama al ministerio. Recibiste el gran privilegio de ser llamado a la obra del ministerio. Y Dios te puso para que fueras pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro. Bueno, a lo que Dios te haya llamado al ministerio. ¿Qué cosa en realidad debes hacer? Porque si Dios es soberano, no necesita ministros, ¿verdad? Pero Él quiso darle dones a los hombres, poner ministerios en su iglesia. Lo quiso hacer así. Bendito sea el Señor. Pablo dice, porque somos colaboradores. El que está pensando, ¿y por qué no usó ese plumón desde el principio? Discernir sus pensamientos. ¿Cuáles más no serán discernidos a lo largo de la predicación? El pastor lleva ya se pasó de las 12, mira la hora que es. Estoy cansado, tengo sueño. Ay, Señor, ten misericordia. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está hablando de su ministerio y los coministros, los consiervos de él, los apóstoles que están labrando en la iglesia. Cuando Dios te llame al ministerio es para que seas un colaborador de Dios, porque es Dios el que está obrando en tu vida. Es Dios el que obra. La labor mía y de los siervos es colaborar con Dios. ¿Qué cosa o qué significa ser colaborador? Número 1. Que estamos en la obra de Dios. Estamos en la obra de Dios. Esto que nosotros tenemos acá es una labranza que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, si es una labranza, estamos siendo cultivados. Estamos siendo cultivados porque el Espíritu Santo en ti está produciendo frutos. Ustedes son frutos, el resultado de ustedes son frutos del ministerio que Dios está obrando en esta iglesia. Usted es labranza de Dios, usted
es cultivable. Por eso es que el Señor en Mateo 13 habla de el sembrador que salió a sembrar. Y si usted está aquí hoy escuchando la palabra atentamente, aprendiendo, quiere decir que Dios, como el labrador, está limpiando su tierra, limpiando su vida, removiendo las cosas que no le agradan, para que la semilla que es el Evangelio crezca sanamente. Pero cuando la tierra es limpiada y es sembrada, la semilla, ¿qué pasa con la tierra con el tiempo? Vuelven a crecer las hierbas malas, ¿verdad? Y el labrador, ¿qué hace? Sigue quitando las hierbas malas. Amén. Es lo que Dios está haciendo. Por eso es importante siempre venir al lugar a donde Dios hace la obra. Cuando dice colaborador, lo que la Biblia está enseñando es que somos ayudantes. Tremendo, ¿verdad? Somos ayudantes. ¿Qué cosa es un ayudante? A ver, los técnicos, Aribel, ¿tienes un ayudante en el taller? ¿Cuál es el trabajo del ayudante? Facilitarte tu trabajo. El ayudante es el que facilita el trabajo. Alcánzame la llave 10. El buen ayudante sabe cuál es la llave 10. El mal ayudante te trae un martillo. Te dije la llave 10. Por lo tanto, hay que aprender a ser ayudante. Hay que aprender a hacer la obra del ministerio. Dios no te va a pedir una llave 10. Dios va a procesar tu vida. Vamos a usar el testimonio de ustedes dos, que saltaron con el testimonio hace rato. Dios va a permitir una persona que les haya hecho pasar una situación mala para que en el día de hoy fueran un ayudante que sepan cómo tratar con una situación así. ¿Te das cuenta? El ayudante es formado, es preparado por el Señor, como ustedes también preparan a sus ayudantes y lo van enseñando, lo van entrenando. A ningún médico los ponen a hacer cirugía sin antes practicar con cuerpos, ¿verdad? Y luego lo ponen en un salón para que vea, no para que haga, para que vea y se especialice. Y luego hace su primera cirugía supervisado con uno. Yo no soy médico, estoy hablando esto y por la lógica me estoy guiando. Supervisado por si corta lo que no tiene que cortar, correr ahí, estarlo. Hoy no piques eso, que eso es una arteria, muchacho, que lo mata. Y tuve la... El equipo médico en un hospital que me iban a operar, el médico maestro, había un médico maestro, me acostó en una camilla y llamó a los que estaban operando ya, estudiantes en entrenamiento, operando ya, pero aún estaban en entrenamiento. O sea que después de unas cuantas cirugías, y se ve que llevaban tiempo ya haciéndolo, el médico no los dejaba por sí solo, aún estaba presente. Aún estaba presente en las consultas y aún les hacía evaluaciones. Me acostó en esa camilla y les dijo, ¿cuál es el corte que el cuerpo de este muchacho debe llevar? La cirugía va a ser le dijo el nombre de la cirugía. Y el médico que estaba en fusiones de cirugías actualmente le dijo, bueno, hacemos un corte en esta área, le dijo el nombre del corte, yo no soy médico, y abrimos y hacemos esto, y le dijo al médico el procedimiento. Y el doctor, con mucha experiencia, llamado Mariano, le dijo, si tú le haces el corte a este muchacho, va a ser un corte en vano. Mira la posición de sus costillas. Sus costillas tienen
Y le dijo un nombre médico, un término médico. Por lo tanto, si haces ese corte, tendrías que luego hacer otro corte así y ya serían 2 cortes porque no te fijaste que las costillas estaban en esta posición. Por lo tanto, traerías al paciente más dolor, más problemas. El corte que lleva es de esta manera, así, así. Y yo estaba acostado escuchando todo aquello y no estaba asustado, estaba aprendiendo. Aprendiendo. Y lo uso hoy en la predicación y les transmito lo que aprendí. Es que llega una vida a la iglesia y es que pensamos que el corte que lleva esa vida es el mismo corte que llevó aquella persona que entró la otra vez. Y no es así. Tenemos que dejar que Dios nos guíe a cómo tratar con la vida de esa persona que llegó nueva. Porque de la manera que tú oraste, que tú ministraste, que tú trabajaste en el Señor, el alma de ese hermano que llegó y ya se bautizó, cuando llegó otro no va a ser de la misma manera, aunque tenga un problema parecido. Porque hay cosas que el Señor sabe, la posición de las costillas, no, la condición del corazón, lo que está en el alma de esa persona, lo que está en la mente de esa persona. Por lo tanto, como aquellos cirujanos en práctica que ya estaban ya operando, necesitaron el consejo de aquel cirujano, aquel médico maestro, para indicarle que el procedimiento aunque fuera correcto para otros cuerpos, para el mío iba a ser el incorrecto. Necesitamos la ayuda del maestro cirujano espiritual para que nos ayude a entender cómo operar en la vida de cada uno en la iglesia. Bendito sea el Señor. Eso hace que el ayudante, el colaborador, sea dependiente. Dependiente. Le estoy dando secretos para el ministerio. Dependiente. Dependa de Dios para que su trabajo como ayudante sea el correcto. Depender de Dios antes de actuar, preguntar. Antes de actuar, buscar el consejo. Antes de actuar, decir, Señor, dame sabiduría, dame tu guianza para saber cómo trabajar en esta vida. Bendito sea Dios Todopoderoso. Vamos a dejarlo aquí ya, vamos a dejarlo acá. Tengo otras notas más, pero quiero dejarlo aquí ya. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie.